Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, en el que se promueve la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Se hacen en las parroquias altares decorados para poner la Sagrada Biblia, se dan talleres, cursos, conferencias alusivas a la Biblia. Pero mucho me temo que se hace de todo para hablar acerca de la Biblia, excepto tomar nuestra Biblia y leerla. ¿Qué trabajo nos cuesta? Sobre todo ahora que las pantallas han reemplazado los libros y nuestro nivel de lectura es bajísimo. Y leer algo tan extenso y tan complejo como la Biblia es un desafío al que pocos le entran, y de los que entran, la mayoría pronto desiste. Recuerdo la primera vez que me propuse leer la Biblia. Siendo un adolescente, saqué de la maleta debajo de la cama ese Nuevo Testamento que me habían regalado en mi confirmación. Y comencé con lo primero que me encontré, el Evangelio de San Mateo. La primera impresión no fue tan satisfactoria, pues este escrito comienza con la genealogía de Jesucristo, que es una larga lista de puros nombres raros. Aunque esto no tenía nada de interesante, seguí leyendo, para encontrarme con los pasajes del nacimiento del Señor, muy diferentes a los relatos navideños que estaba acostumbrado a escuchar. Seguí leyendo algunos capítulos hasta llegar al Sermón de la Montaña. Y ahí fue donde empecé a asombrarme, o mejor dicho, a escandalizarme. ¿Cómo que son bienaventurados los pobres, los sufridos, los perseguidos? Así que con solo despreciar a alguien ya sería enviado al fuego que no se apaga. ¿Y si miré a una mujer con malos deseos, ya cometí adulterio con ella? ¿Me está diciendo que me corte una mano o me arranque un ojo para no irme completito al infierno? No, era demasiado para mí en ese momento. Recuerdo que solté mi Biblia como si me hubiera quemado con un metal ardiente. Y en ese momento desistí de mi propósito de leer la Biblia. Yo esperaba encontrarme allí una historia emotiva o una serie de consejos inspiradores, pero era mucho más complejo que eso. Poco a poco fui empezando a tener una mejor comprensión de la palabra, y cuando la estudié formalmente, ahí sí o sí tenía que leerla directo de la Biblia, ya que tenía como tarea hacer anotaciones en un cuadernito, párrafo por párrafo. Ahí es donde tengo ese contacto directo con los textos sagrados, encontrándome con los pasajes que ya conocía por películas, confirmando aquello de que está mucho mejor en el libro que en la película. Así fui entendiendo que la escritura se explica con la misma escritura, que un pasaje ilumina al otro, que la revelación se va dando progresivamente y que cada texto bíblico hay que entenderlo según su género literario, según su propia situación histórica. Pero que el Espíritu Santo nos capacita para ver que en la Biblia está la palabra de Dios siempre actual. Y hoy precisamente recordamos a un apóstol de Cristo y a uno de los más importantes autores de la Biblia, San Mateo. Su evangelio tiene una gran importancia porque es el que más recurre a la Escritura para explicar la Escritura. San Mateo es el que mejor supo enfocar los reflectores del Antiguo Testamento para ver mejor a Jesús,
en quien se cumplen las profecías y esperanzas del pueblo de Dios. La primera vez que tuve contacto con su evangelio, me quemó. Como dicen ahora, me hizo explotar la cabeza. Era demasiado para mí en ese momento. Pero ahora lo leo y lo medito como algo fascinante, porque más allá de ser una buena lectura, es Dios quien me habla por medio de él. ¿Y por qué no empiezas tú a tener ese contacto directo con la Biblia? El Evangelio de Mateo es muy bueno para comenzar. Anímate, pierde la flojera, los pretextos, incluso el temor. La palabra quema, pero no para lastimar, sino para purificar, para sanar, para transformar. Que tengas un día lleno de bendiciones.